Entonces sentiréis acrecentadamente que es cierto que Cristo entró primero en la vida terrenal a través de un acto cósmicamente real, telúrico. El misterio del Gólgota existe como un hecho real. Ha llegado ya el tiempo de que los seres humanos se unan con su yo. La manera previa en que la Sagrada Cena era recordada estaba aún inmersa en la tercera época de misterios. Ahora, sin embargo, es necesario que los seres humanos unan su ser interior más profundo con el Cristo con plena conciencia. Y comenzar a comprender el Apocalipsis, la revelación, de una forma nueva. ¿Cómo se entendía la revelación en la primera época de misterios? Se experimentaba como la presencia de los dioses que existen al comienzo, en el medio, y al final, que son el Alfa y el Omega. ¿Cómo se entendía la presencia de los poderes divinos en la segunda etapa de misterios? Se experimentaba en lo que resonaba a través del universo como la música de las esferas, en el verbo cósmico fluyendo del cielo a la tierra, el verbo que todo lo ha creado, que en todo está creando, que en todo está vivo. En aquella época la gente experimentaba en un instante lo que hay en el comienzo, en el medio y en el final. Experimentaban el alfa y el omega en el verbo cósmico, universal. En cualquier momento, en estas diversas épocas, en que se mencionaba el alfa y del omega había siempre el esfuerzo en reconocer lo que está contenido realmente en este alfa y omega. ¿Cómo se entendía la revelación, el Apocalipsis en la tercera época de misterios? Se comprendía en que el ser humano revelaba el verbo cultual a un solo semiconsciente. Cuando el ser humano entonaba este verbo cultual semiconsciente y este entonces se transubstanciaba, es entonces cuando el Apocalipsis, la revelación era percibida durante la tercera época. Quizás alguno de vosotros habéis tenido un día en que erais receptivos con vuestros sentidos y vuestra alma a impresiones del mundo exterior. Quizás oísteis alguna música y entonces os fuisteis a dormir bajo la impresión de esta música, y entonces os despertabais de nuevo en mitad de vuestro sueño. Quizás entonces sentíais como si estuvierais viviendo en una ondulación, pero una ondulación transformada, de la sinfonía que habíais oído durante el día. Así es como era para los sacerdotes durante la tercera época de misterios. Lo que les sucedía puede compararse con la experiencia ordinaria que acabo de describir. Celebraban el acto de consagración con el verbo cultual, experimentando cómo el Dios se hacía presente en él. Habían enviado el verbo cultual a lo alto, y el Dios había fluido en el verbo cultual. Salían del sagrado acto de consagración con la actitud en la que es adecuado salir de él. Experimentaban en lo que había sucedido en la transubstanciación no solo el verbo cultual humano en el que el Espíritu Divino se había hecho presente, experimentaban también cómo lo que habían pronunciado se había transubstanciado, transformado, experimentaban fluyendo hacia ellos el eco suprasensible de lo que ellos mismos habían entonado en la liturgia de la misa, transformado ahora, y trayéndole revelación, Apocalipsis. Como un regalo por el acto de consagración apropiadamente celebrado, el Dios revelaba Apocalipsis. Así es como el Apocalipsis se sentía en la tercera época de misterios. El individuo que sentía que había sido hecho sacerdote a través de Jesucristo mismo, el escritor del libro del Apocalipsis, del que nos ocuparemos, era el primero en sentir algo que apenas ninguno o solo unos pocos habían experimentado alguna vez. Él sentía cómo el contenido apocalíptico era absorbido en su propio yo, pues era el cuerpo astral el que absorbía el eco del quejí hablado, cuando el Dios daba el contenido apocalíptico como un regalo a cambio del verbo. El que escribió el libro del Apocalipsis de Juan sentía su yo plenamente consciente como unido con el contenido que escribió en ese libro. El estímulo inspirador de aquel sacerdote, el autor del libro del Apocalipsis, que sintió haber sido designado por Jesucristo mismo, vino del entonces ya extinguido servicio de consagración de Éfeso. Él mismo sentía estar dentro de una continua celebración del antiguo y sagrado acto de consagración. Al sentir que su yo estaba completamente lleno con el significado del acto de consagración, él ahora se sentía completamente lleno con el contenido apocalíptico. El libro del Apocalipsis es atribuido a Juan como, en la conciencia ordinaria, solo la pequeña palabra yo puede ser atribuida al ser humano. Cuando decimos yo, expresamos la totalidad de nuestro ser interno con esta secuencia de sonidos. Esto no puede denotar otra cosa que el simple ser humano individual, que está, sin embargo, abundantemente lleno de contenido. El contenido del libro del Apocalipsis es un contenido abundante. Si tomamos todo lo que el sentimiento y la profundización religiosa puede darle al alma, si toda la iluminación por la que se lucha,
Todo esfuerzo para comprender la suprasensible, se le permite actuar en el espíritu humano, si nos permitimos entusiasmarnos por una contemplación de las 3 épocas pasadas de misterios, si lo que vivió en la primera, segunda y tercera época de misterios puede convertirse para nosotros en un inspirador vivo para la cuarta, y si dejamos que el poder del Espíritu de Dios actúe en nuestra alma de la forma en que es posible una vez más hoy. Entonces experimentaremos cuantitativamente que aquí no hay solo una revelación sino tantas revelaciones como yoes humanos hay dedicados a Dios, hablando desde los sacerdotes individuales a Cristo, que ha de ser encontrado de nuevo a través de este movimiento para la renovación cristiana. El libro del Apocalipsis es único en calidad, pero cuantitativamente puede convertirse en el contenido de cada alma individual de los sacerdotes. En cambio, el alma de cada individuo que celebra el acto de consagración del hombre puede convertirse en un alma sacerdotal al prepararse para identificar el yo con el contenido del libro del Apocalipsis. Como seres humanos somos yoes, nos convertimos en sacerdotes en el sentido moderno de la palabra si el libro del Apocalipsis no está simplemente escrito en el Evangelio. Y también si el libro del Apocalipsis no está solo dentro de nuestros corazones como una obra escrita acabada, pero si el yo se hace consciente del hecho de que en cada momento de la vida puede, a través de su propio acto de creación, producir una reproducción del libro del Apocalipsis.